Este estudio vamos a examinar la evidencia bíblica del gobierno congregacional. Ustedes bien saben que nosotros hemos enseñado en nuestra iglesia que el gobierno de la iglesia local es por la congregación, es decir, que la congregación, la membresía, tiene la autoridad final en la iglesia local. Pero nosotros en estas 2 semanas queremos examinar la evidencia bíblica del gobierno congregacional. O queremos decir, en otra manera, en qué áreas ejerció la iglesia local del Nuevo Testamento autoridad y responsabilidad. Es decir, queremos examinar la evidencia neotestamentaria de la iglesia en el Nuevo Testamento para ver en qué áreas ejercieron las iglesias locales del Nuevo Testamento la autoridad en su iglesia. Y siempre debemos recordar que la autoridad siempre conlleva la responsabilidad. Con cada autoridad hay una responsabilidad que corresponde. Por ejemplo, en la pega, en el hogar, en cualquier lugar, si hay una autoridad, entonces también hay una responsabilidad que corresponde. Entonces, queremos examinar varias evidencias del Nuevo Testamento para ver en qué áreas ejerció la iglesia local su autoridad y su responsabilidad. Y yo quiero examinar por lo menos 4 áreas en estos 2 estudios. En primer lugar, queremos ver la autoridad y la responsabilidad en cuanto a la doctrina o la enseñanza de la iglesia local. En segundo lugar, a sus representantes. En tercer lugar, en cuanto a su membresía. Y en cuarto lugar, las finanzas de la iglesia local. Y hoy día queremos examinar la primera sección, la primera área, la doctrina, la enseñanza de la iglesia local. Y Dios mediante, en el domingo que viene, examinaremos las 3 otras áreas de autoridad y responsabilidad en la iglesia local. Entonces, hoy día vamos a examinar lo que dice el Nuevo Testamento en cuanto a la historia la historia del Nuevo Testamento, la autoridad de la iglesia local en cuanto a la doctrina. Y yo quiero examinar un capítulo, tal vez un capítulo que no está muy bien entendido del Nuevo Testamento, pero creo que de este capítulo podemos sacar varias lecciones, varios ejemplos de la autoridad de la iglesia local en cuanto a la doctrina. Entonces, vayan conmigo, por favor, a Hechos 15, capítulo 15. Hechos capítulo 15, y tal vez tengas en tu Biblia un título que dice El concilio en Jerusalén. Y esta palabra concilio tal vez te da un poco de confusión, que es un concilio. Pero creo que nosotros vamos a ver que no es un concilio como la Iglesia Universal en Jerusalén, como la casa matriz de la Iglesia, pero es más una reunión de miembros de la iglesia en Jerusalén. Es una reunión de miembros de la iglesia en Jerusalén. Bueno, ahora, entonces, en cuanto a el trasfondo de este capítulo, vamos a ver en el final del capítulo 14, Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía en Siria. Y ellos, versículo 27 del capítulo 14 dice, ellos habiendo llegado, reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. A los gentiles, esta idea de los gentiles es importante para nosotros para ver lo que va a pasar en este capítulo. Entonces, en los capítulos 13 y 14 vemos el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Ellos salieron de Antioquía, la iglesia de Antioquía les enviaron en el capítulo 13. Ellos pasaron por Cipro y después por Asia Menor, Licia y hasta Galacia, Licaonia. Y después ellos volvieron por medio de las mismas ciudades y fortaleciendo a las iglesias y también estableciendo ancianos en cada iglesia. Y al final ellos llegaron a Antioquía. Ellos dieron un informe de todo lo que había pasado en su viaje
Y también ellos destacaron lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Es decir, que no solamente judíos creyeron en Jesús como el Mesías, pero también gentiles creyeron en Jesús como el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por sus pecados, quien resucitó de los muertos y ahora está a la diestra de Dios, esperando que venga de nuevo para establecer su reino. Y ellos los gentiles habían creído en este mismo Jesús. Ahora, en el capítulo 15, el versículo 1 dice así: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Lo que había pasado, estamos en Antioquía, Pablo y Bernabé estaban en Antioquía después de su viaje misionero, y dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Entonces, ¿quiénes son estos algunos que venían de Judea? Judea, obviamente, como ustedes bien saben, es la región de Jerusalén. Y estos creyentes judíos de Jerusalén llegaron y empezaron a enseñar a los hermanos, en específico los hermanos gentiles que habían creído en Dios, en Jesús. Y ellos estaban enseñando a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces lo que tenemos es una enseñanza de estos hermanos, estas personas que venían de Jerusalén, estaban enseñando a los nuevos creyentes gentiles, bueno, ustedes han creído en Jesús de Nazaret, el Mesías del pueblo de Israel, y ahora, si tú crees en el Dios de Israel, Jehová, entonces Jehová se ha revelado a través de la ley de Moisés, a través del Antiguo Testamento. Obviamente no fue el Antiguo Testamento en ese momento, pero a través de las Escrituras, la revelación de Dios, la palabra inspirada de Dios, y tenemos una ley de Moisés y dice que todos los varones tienen que circuncidarse, todos deben someterse a la ley de Moisés. Hay reglas para muchas cosas, por ejemplo, los sacrificios, también hay reglas en cuanto al día de reposo, hay reglas en cuanto a la comida, muchas cosas. Y ellos están diciendo, bueno, han creído en Dios, perfecto. Entonces, para seguir obedeciendo a Dios, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos las Escrituras inspiradas por Dios, y es necesario que sigan obedeciendo la ley de Moisés para obedecer a Dios. Pero lo que tenemos es Pablo, el versículo 2, Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. A mí me gusta muchas veces Lucas. Lucas decía cosas así. Tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Entonces había una pelea. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces tenemos una confusión en cuanto a esta cuestión, esta idea que estaban planteando estos hermanos, estos que venían de Judea, de Jerusalén, y Pablo y Bernabé estaban a oposición de ellos. Entonces fue decidido que Pablo y Bernabé subiesen a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ahora, creo que me pregunto, y espero que también te preguntes a ti, esta idea, ¿por qué salieron o por qué subieron a Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén? Como dije antes, no es como si Jerusalén fuese la casa matriz de la iglesia, pero fue el punto de origen. Los primeros apóstoles recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés en Jerusalén, y el Evangelio salió de Jerusalén por la persecución y después llegó a Antioquía, ahora desde Antioquía hasta todo Asia Menor.
y hasta los gentiles. Pero ¿por qué Jerusalén? Y la respuesta no es tan complejo, no es tan compleja que nos imaginamos. Porque lo que encontramos es que la razón por la cual Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos y la iglesia en Jerusalén fue porque estas personas que estaban enseñando esta doctrina, ellos venían de Judea, de Jerusalén. Eran miembros de la iglesia en Jerusalén. Y por eso, para tratar esta cuestión, algunos miembros de su iglesia, de la iglesia en Jerusalén, entonces están enseñando eso. Nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, para resolver la duda, para tratar esta cuestión, fue necesario ir a Jerusalén, porque estos hermanos que estaban enseñando esta doctrina, esta enseñanza, venían de Jerusalén. Ahora, pues, versículo 3. Ellos, pues, y estamos hablando obviamente de Pablo y Bernabé, ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, ¿y cuál iglesia les enviaron a Jerusalén? Obviamente fue la iglesia de Antioquía. Entonces, ellos, sabemos de capítulo 13 que ellos, Pablo y Bernabé, fueron miembros de la iglesia en Antioquía. Entonces la iglesia de Antioquía dijo, bueno, ustedes necesitan subir a Jerusalén para tratar esta cuestión de los miembros de Jerusalén que están enseñando que los gentiles necesitan guardar la ley de Moisés. Entonces, Pablo y Bernabé, habiendo sido encaminados por la iglesia de Antioquía, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por los apóstoles y por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. ¿Cuál iglesia recibió a Pablo y Bernabé? Fue la iglesia de Jerusalén. Entonces, esta iglesia también tenía los apóstoles, los 12, también tenía ancianos de esta iglesia, y también toda la iglesia recibió a Pablo y Bernabé de la parte de Antioquía. Y Pablo y Bernabé refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero, versículo 5, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces tenemos claramente acá la cuestión, la duda, ¿es necesario o no que creyentes gentiles guarden la ley de Moisés? Es necesario que estos creyentes, después de haber creído en Jesús, estos gentiles, es necesario que ellos se hagan judíos también. ¿Fue necesario o no? Y nosotros vemos que dentro de la iglesia en Jerusalén, dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Ellos tenían esta postura de que fue necesario, porque me imagino, porque las escrituras inspiradas por Dios, ellos, bueno, claramente dijeron que fue necesario que para obedecer a Dios, para obedecer su ley, que fue necesario que todos los que adoraron a Dios guarden la ley de Moisés. Y es posible que cuando vemos la secta de los fariseos nos confunde un poco, pero nosotros podemos, porque muchas veces pensamos en los fariseos como los que estaban, por ejemplo, opuestos a Jesús en muchas veces, y también pero ellos eran los más conservadores de los judíos. Ellos eran muy estrictas, muy dedicados a la ley de Moisés. Y también sabemos de varios fariseos que creyeron en Jesús. Por ejemplo, Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. José de Arimatea. También Gamaliel. No sé si él fue un creyente o no. Y también el fariseo más famoso de todos,
Saulo, o se llama Pablo, ellos eran fariseos, conservadores, estrictas, muy dedicados a la ley de Moisés, pero ellos habían creído ya dentro de la iglesia, en especial la iglesia de Jerusalén, habían varios judíos de esta línea, de esta postura. Ahora, versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Estos apóstoles, los 12 que nosotros sabemos, hemos leído en los evangelios, los 12 apóstoles de Jesús que Jesucristo eligió, y también los ancianos de la iglesia tenían la dirección de esta reunión de la iglesia en Jerusalén. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. Entonces Pedro, estamos hablando del apóstol Pedro, y de hecho Pedro ahora está hablando de parte o como representante de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿A qué se refiere Pedro? Entonces está refiriéndose al asunto de Cornelio. Hechos 9 y 10. Podemos recordar que Dios, a través de una visión, mostró a Pedro y le dirigió a Jope para encontrarse con Cornelio, un gentil. Y este Cornelio quería escuchar el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, y Pedro le predicó el evangelio. Y Cornelio y todos de su casa, ellos creyeron en Jesús. Y Pedro dice, ustedes pueden recordar muy bien que Dios me escogió para que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y también que estos evangelios creyesen. Eso fue por la voluntad de Dios. Y dice, entonces Pedro, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y tal vez es posible que nosotros podemos recordar en este momento que después de escuchar el Evangelio y creer en Jesucristo, en Hechos capítulo 10, que Cornelio y los otros gentiles que habían creído, ellos recibieron el Espíritu Santo en una forma visible, igual como los primeros 120 judíos discípulos de Jesucristo recibieron el Espíritu Santo al principio, en el día de Pentecostés, Hechos 2. Y Pedro dice lo que había pasado, que Dios conoció a sus corazones. Nosotros no podemos ver los corazones, pero Dios sí los puede ver. Y Él, sabiendo que ellos habían creído, les dio testimonio. Y el testimonio de Dios fue que Él dio el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros. Y dice Pedro, entonces, y ninguna diferencia hizo. Dios no hizo ninguna diferencia entre nosotros, los judíos, los 120 que estuvimos en Jerusalén en el día de Pentecostés, que recibimos el Espíritu Santo, y ellos, los gentiles, Cornelio y los de su casa, que recibieron el Espíritu Santo después de haber creído en Cristo. Dios no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y ustedes pueden leer el relato de Pedro en Hechos 10, 44 al 48. Entonces Pedro dice, mira, Dios escogió que por mi boca los gentiles oyesen el Evangelio y creyesen en el Evangelio. Y también Dios dio testimonio dándoles el Espíritu Santo en la misma forma, en la misma manera que a nosotros. Y la conclusión es, por eso podemos decir que Dios no hace ninguna diferencia entre nosotros, judíos, y ellos, gentiles, que hemos creído. Él purificó nuestros corazones por la fe. Ahora, versículo 10. Pedro, a continuación, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios?
poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces Pedro testifica que lo que está pasando es que no debemos poner el yugo de la ley de Moisés en la cerviz de los gentiles, porque Dios ha escogido salvar a judíos y gentiles iguales por la gracia aparte de la fe. Y Pedro, por supuesto, está relatando, está exponiendo la doctrina que nosotros hoy en día llamamos sola gracia, es decir, que la salvación de Dios es solamente por la gracia. No tiene que ver con nuestras obras, no tiene que ver con obras de la ley de Moisés, obras buenas que hemos hecho. La fe es solamente por la gracia, como dice Pedro. Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Nosotros fuimos salvos por la fe, por la gracia de Dios, y ellos también son salvos por la gracia de Dios. Ahora, versículo 12. Entonces toda la multitud cayó, y cuando estamos hablando de esta multitud, estamos hablando de la iglesia en Jerusalén. Y podemos recordar que habían varios miles de personas, miles de creyentes que fueron parte de la iglesia en Jerusalén. Toda la multitud cayó y oyeron ahora a Bernabé y a Pablo. Y estos dos, Pablo y Bernabé, que habían llegado de Antioquía, habían llegado a la iglesia en Jerusalén, ahora están cantando cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Están dando el mismo informe que ellos dieron a la iglesia en Antioquía y también a otras iglesias en su trayecto hacia Jerusalén. Ellos están dando su informe, hablando de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Por ejemplo, podemos ver en Hechos 13, en la ciudad de Antioquía de Pisidia, un poco difícil porque hay dos ciudades que se llamaban Antioquía. Antioquía de Siria fue la ciudad de donde salieron Pablo y Bernabé, y una ciudad en que ellos evangelizaron fue Antioquía de Pisidia. Y Hechos 13, 48-49, habla de lo que había pasado en la ciudad de Antioquía de Pisidia. Dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces me imagino que este relato y otros fue lo que Pablo y Bernabé contaban a la iglesia en Jerusalén. Y a continuación, versículo 13, hasta este punto hemos escuchado el testimonio de Pedro, el apóstol, y después Pablo y Bernabé, los misioneros que habían visto lo que Dios había hecho por medio de ellos dentro de los gentiles. Y ahora, versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Bueno, ¿quién es este Jacobo? Bueno, de hecho, él es una persona a quien conocemos muy bien porque es el hermano de Jesús, es el autor de la epístola de Santiago y parece que él era anciano de la iglesia en Jerusalén. Y de hecho, podemos ver que él era muy influencial dentro de los judíos, los creyentes en Jerusalén de mucho tiempo, y por eso tenía la autoridad de escribir su epístola a los judíos que habían salido por la persecución de Jerusalén a otras partes. Pero este Jacobo, hermano de Jesús, autor de Santiago, un anciano de la iglesia en Jerusalén, ahora él empieza a hablar. Dice, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles.
¿Quién es este Simón? Bueno, Simón es el mismo que Pedro. Podemos recordar que el nombre de Pedro es Simón, fue su nombre hebreo, como el nombre de la tribu de Israel, Simón. Y a Jacobo llama a Pedro por su nombre hebreo. Y también podemos recordar que Jesús puso por nombre a Simón Pedro, que fue un nombre griego, Pedro. Y habla de Pedro y su testimonio. Simón Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, el asunto de Cornelio, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y, dice Jacobo, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y ahora Jacobo cita de Amós, capítulo 9, los versículos 11 y 12, y al final de esta profecía de Amós, y dice así: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, las profecías, por ejemplo, Amós, dice que los gentiles invocarán el nombre de Jehová. Y Jacobo señala que lo que está pasando ahora, que gentiles están creyendo en el Mesías, creyendo en Dios por medio de su Hijo Jesucristo, eso concuerda de lo que había dicho los profetas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Amós, que cuando dice, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Y Jacobo señala que los gentiles están invocando el nombre de Jehová. Eso está perfectamente de acuerdo con lo que dicen las Escrituras. Y sigue a continuación entonces, diciendo en el versículo 19, Jacobo dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Ahora, quiero que nosotros veamos la palabra que ocupa Jacobo en ese momento. Dice, por lo cual yo juzgo. No dice yo mando, yo exijo, yo veo que es un mandamiento de Dios. Dice yo juzgo. Y vamos a ver varias veces que están hablando de su juicio, de su parecer en este asunto. Y si podemos recordar hace un año más o menos, que yo enseñé sobre la cosa que nosotros tenemos que hacer dentro de convicciones, lo que dice la palabra de Dios claramente, dentro de la sabiduría, cuál es lo mejor en ese momento, también la conciencia, la cosa que me dan problemas en la conciencia. Entonces, no están hablando de convicción de lo que dice las Escrituras. Por ejemplo, Jacobo ya explicó que las profecías del Antiguo Testamento están de acuerdo de lo que está pasando, que gentiles están invocando el nombre de Jehová, que ellos están confiando en Dios, y eso es lo que profetizó Amós y otros de los profetas. Pero dice en este asunto, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Entonces, Jacobo, como anciano de la iglesia en Jerusalén, está dando su parecer, dando su concepto de lo que está pasando. Y dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, hablando de los gentiles que han creído en Dios, en Jesús, que dice que no se inquiete a ellos, que no hay, podemos decir, que no hay exigencia de Dios. No hay un mandamiento de Dios que diga, bueno, ustedes los gentiles que han creído en Jesús, ahora hay que hacerse judíos. Dice, no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, porque no hay exigencia de Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre.
Entonces dice, no hay exigencia de Dios. Pero lo que tenemos acá es una sugerencia de los hermanos. No debemos y no podemos decir, bueno, tenemos un mandamiento, una exigencia de Dios. Pero como hermanos en Cristo, tenemos una sugerencia, tenemos varias cosas que queremos escribirles para decir, mira, ustedes están saliendo de una cultura muy malvada, una cultura muy idólatra, y tenemos varias sugerencias para ustedes. Sugerimos que ustedes se aparten de las contaminaciones de los ídolos y todo lo que implica esto, de la fornicación, de la inmoralidad que fue parte, en todos lados en su cultura, de ahogado y de sangre, varios ritos idólatros que fueron parte de su cultura, la cultura griega, la cultura romana. Y dice, mira, no hay exigencia de Dios. No es necesario que ustedes guarden la ley de Moisés, que se circunciden, que guarden todas las leyes de la comida, las cosas ceremoniales de la ley de Moisés. Pero como hermanos en Cristo tenemos varias sugerencias de cosas que deben apartarse para evitar los peligros y las tentaciones y los pecados de la cultura idólatra. Y dice, bueno, yo juzgo que no tenemos exigencia de Dios, por eso no debemos imponer algo en nuestros hermanos gentiles, pero podemos hacer varias sugerencias. ¿Por qué? Porque dice Moisés, versículo 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Es decir, si los gentiles cristianos quieren aprender más de la ley de Moisés, si ellos quieren circuncidarse, si ellos quieren hacerse judíos, entonces fácilmente pueden entrar en la sinagoga en sus ciudades para aprender más de la ley de Moisés. Pero no tenemos un mandamiento de Dios, no tenemos algo para decirles, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, versículo 22, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. De nuevo, tenemos la palabra pareció bien a los apóstoles. Estamos hablando de su juicio. Estamos hablando de la sabiduría. ¿Cuál es el mejor en esta situación? Pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y con toda la iglesia. Y tenemos un patrón. Hemos escuchado primeramente el testimonio de los apóstoles, Pedro, los ancianos, Jacobo, y ahora la decisión se va a tomar la iglesia, con toda la iglesia. Y juntos ellos tomaron la decisión porque por su parecer en esto. ¿Cuál fue su decisión? En primer lugar, elegir de entre ellos varones y después enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Querían enviar a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los germanos. Y, tercer parte, escribir por conducto de ellos una carta. Entonces, eso fue la decisión que la iglesia tomó después de escuchar de los apóstoles, Pedro, los ancianos, en la voz de Jacobo, y después toda la iglesia dio su acuerdo, dio su afirmación, su aprobación, que tomaron esa decisión de elegir a varones, Judas y Silas, enviar estos mismos varones y con una carta que ellos escribieron. Su carta dice así, de nuevo, la fórmula, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, como se compone la iglesia en Jerusalén, los apóstoles, los ancianos de la iglesia y toda la membresía, todos los hermanos de la iglesia. Y eso es obviamente de la iglesia en Jerusalén. Describe en esta forma la iglesia en Jerusalén. A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Entonces, es de la iglesia en Jerusalén a las otras iglesias. Salud.
Se están escribiendo, dirigiéndose por esta forma, en esta manera. Dice el versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros. Bueno, eso es el punto de inicio de todo el asunto, que algunos que han salido de nosotros, de nuestra iglesia, personas que estaban diciendo somos de Jerusalén. Bueno, ustedes conocen a Jerusalén. Jerusalén es la casa matriz de la iglesia. Bueno, los apóstoles están, eso fue la primera parte, es lo más importante. Somos de Jerusalén y estamos acá para predicar que es necesario que todos ustedes, gentiles creyentes, guarden la ley de Moisés. Eso fue todo el asunto, el inicio de todo este asunto. Y la iglesia en Jerusalén dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces, ellos dijeron que salieron de nosotros, que tenían nuestra autoridad, pero nuestra iglesia no autoriza esta enseñanza. Queremos decir que hemos tomado la decisión que eso no es la postura de nuestra iglesia, no es la enseñanza de nuestra iglesia, y ellos no están hablando por nosotros. ¿Ya? Entonces dice, porque hemos escuchado todo lo que ha pasado, versículo 25, nos ha parecido bien, de nuevo está este lenguaje, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo entre la iglesia, toda la iglesia, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Entonces, están enviando esta carta también con dos personas que pueden autentificar esta carta diciendo, sí, eso es lo que está pasando, podemos explicar más. Podemos explicar todo lo que pasó en esta reunión de los miembros de la iglesia en Jerusalén. Podemos explicar todo lo que había pasado. Dice el versículo 28, entonces, porque ha parecido bien, de nuevo, este lenguaje, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. En esta forma, la iglesia en Jerusalén describe la decisión que ellos tomaron en cuanto a este asunto. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Lo que están diciendo entonces es decir que su decisión fue lo que quería el Espíritu Santo. Entonces, la voluntad de Dios se expresó a través de la voluntad de la membresía de la iglesia de Jerusalén. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces tenemos en estos versículos el relato de esta reunión de los miembros de la iglesia en Jerusalén, tomando una decisión. Y tenemos un muy buen patrón en este capítulo de una decisión tomada por la iglesia. Dijo, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Lo que tenemos es tenían el testimonio de los apóstoles de Jesucristo, los apóstoles que tenían la autoridad de Jesucristo, que Jesucristo mismo eligió, y ellos escucharon a Pedro representando a los apóstoles, y después escucharon una propuesta por los ancianos de la iglesia. Primeramente pareció bien a los apóstoles, después a los ancianos de la iglesia, con esta propuesta de Jacobo, diciendo que bueno, yo juzgo que no es necesario, que no tenemos exigencia de Dios, pero podemos hacer varias sugerencias para nuestros hermanos. Y tenía la afirmación de toda la iglesia. Yo creo que este patrón
Es muy bueno y también para nosotros hoy en día pensar en esto. Obviamente nosotros en nuestra iglesia no tenemos apóstoles, porque creemos que los apóstoles verdaderos fueron elegidos directamente por Jesucristo mismo. Entonces no tenemos apóstoles, pero como hemos aprendido en las últimas semanas, tenemos las palabras de los apóstoles de Jesucristo escritas en el Nuevo Testamento. Y como siempre decimos, nuestra primera o final autoridad de fe y de práctica en nuestra iglesia es la palabra de Dios. Lo que Dios ha revelado por medio de su Espíritu Santo a los profetas y los apóstoles en las Escrituras. Entonces empezamos siempre con la palabra de Dios. Después tenemos líderes en nuestra iglesia, ancianos que tienen la carga de dirigir a nuestra congregación. Ellos no son perfectos, ellos no son infalibles, son hombres nomás, pero ellos tienen la carga de pastorear a la iglesia de Jesucristo. Y ellos dirigen, lideran, por ejemplo, y también por su enseñanza, y también proponen muchas veces cosas para la iglesia. Pero la autoridad final resta con toda la iglesia, con la membresía. Ellos tienen la autoridad de escuchar primeramente lo que dicen los apóstoles o lo que dice Dios a través de su palabra. Después a sus ancianos, sus líderes, que han propuesto varias cosas y después para afirmar o rechazar, para aprobar o rechazar. Creo que este patrón es muy bueno para pensar hoy en día en nuestra iglesia. Los apóstoles, la palabra de Dios, los ancianos, los líderes que Jesucristo ha dado a la iglesia y también la afirmación o rechazo de la iglesia, de toda la membresía de la iglesia. Ahora, para resumir, ¿qué podemos decir? ¿Cómo ejerció la iglesia local su autoridad? Lo que hemos visto en el capítulo 15 de Hechos. En primer lugar, podemos ver que la iglesia local en el Nuevo Testamento definió y aclaró la doctrina, o cuando hablamos de doctrina estamos hablando de enseñanza, la doctrina o la enseñanza de su iglesia. Sí. Varias personas, varios hermanos, varios miembros de la iglesia estaban saliendo, diciendo, enseñando varias cosas y la iglesia tenía la autoridad de decir, mira, ¿qué es la doctrina que nosotros vamos a proponer? Que nosotros vamos a difundir. ¿Cuál es la postura de nuestra iglesia en cuanto a los gentiles hermanos? ¿Es necesario que guarden la ley de Moisés o no? ¿Cómo vamos a responder frente a esta situación? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la postura de nuestra iglesia? Ellos definieron y aclararon su enseñanza de su propia iglesia. Entonces, la iglesia local tiene la autoridad y podemos ver la iglesia en Jerusalén ejerciendo su autoridad para definir y aclarar la doctrina, la enseñanza de su propia iglesia local. Y también ellos tenían la oportunidad de definir y decir, eso es lo que nuestra iglesia va a predicar, eso es lo que nuestra iglesia va a enseñar. Y también en cuanto a otras iglesias, obviamente estas iglesias también tenían la responsabilidad, la autoridad de definir y aclarar su propia doctrina. Pero en cuanto a ellas, la iglesia en Jerusalén ofreció consejos doctrinales. No tenían la autoridad de decir, eso es lo que es la postura que ustedes tienen que tomar. No, ellos ofrecieron consejos doctrinales a otras iglesias. Eso es lo que hemos visto en la carta que ellos escribieron a la iglesia de Antioquía. Entonces, ¿cómo ejerció la iglesia local su autoridad? En primer lugar, ellos definió y aclaró, la iglesia definió y aclaró la doctrina de su iglesia y después ofreció consejos doctrinales a otras iglesias. Entonces, creo que podemos decir que la iglesia local tiene la autoridad y también, con esta autoridad, la responsabilidad de guardar su doctrina, su enseñanza. Tiene la autoridad, la responsabilidad de definir, aclarar, guardar su doctrina, su enseñanza en
la iglesia. Entonces, si estamos hablando de la iglesia local no es un concepto imaginario, no es algo que está como una nube de una idea, no es algo concreto, es la membresía. Es decir, que nosotros que formamos la membresía de nuestra iglesia local, tenemos la autoridad y la responsabilidad de guardar nuestra doctrina. ¿Y cómo? ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos realizar esta responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como miembros de esta iglesia local de guardar la doctrina de nuestra iglesia? En primer lugar, si es la responsabilidad de cada uno de nosotros guardar la enseñanza de nuestra iglesia, entonces es necesario que conozcamos las Escrituras, cada uno de nosotros. No puede ser que un miembro puede decir, bueno, yo no conozco la Biblia, mi pastor me dice lo que yo creo, lo que yo debo creer. No, es necesario que cada uno de nosotros conozcamos las Escrituras. Porque para ejercer nuestra autoridad y también responsabilidad de guardar la doctrina de nuestra iglesia, es necesario que conozcamos las Escrituras. En segundo lugar, es necesario para los que enseñan las Escrituras en la iglesia que ellos demuestren que sus conclusiones surgen de ellas, de las Escrituras, es decir. Los que estamos enseñando las Escrituras en nuestra iglesia, debemos demostrar claramente de lo que estamos proponiendo, de lo que estamos planteando, es de la palabra, es de las Escrituras. Sale de lo que ha dicho Dios y no es solamente nuestras propias opiniones. Y por eso en este estudio yo trataba de demostrar el texto de Hechos 15 para explicarlo, para decir, mira, eso es lo que había pasado y de estas palabras, de estas ideas, de estas oraciones, yo estoy sacando estas conclusiones. Nosotros que estamos enseñando las Escrituras tenemos la responsabilidad de demostrar que nuestras conclusiones surgen de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, todos nosotros que escuchamos la enseñanza, debemos ser como los de Berea. Debemos escudriñar las Escrituras para ver si es la verdad o no. Entonces, por eso, nosotros hemos puesto como nombre a nuestra iglesia la iglesia Berea, Centro Bíblico de Antofagasta. ¿Por qué de Berea? Porque nosotros debemos ser como los de Berea. Cuando escuchamos la palabra de Dios, debemos ver a las Escrituras, debemos comparar lo que estamos escuchando con lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios. Debemos pensar en todo momento qué dice la palabra de Dios. Es lo mismo que está enseñando mi hermano, pastor, anciano, otro hermano. ¿Es de las Escrituras? Entonces debe ser. Entonces nosotros que escuchamos la enseñanza debemos ser como los de Berea. Nuestra responsabilidad en nuestra iglesia local, entonces en cuanto a la doctrina, debemos recibir la palabra con toda solicitud y escudriñar cada día las Escrituras para ver si estas cosas son así. Así dice Hechos 17:11 de los de Berea, nosotros debemos ser así. La iglesia local entonces tiene la autoridad y la responsabilidad de guardar su doctrina.